Buen día a las personas que iban a presentar síndrome parietal. Buenos días, doctor. Enseguida comparto pantalla. Perfecto. Ok, buenos días, doctor, compañeros. El día de hoy vamos a hablarles un poquito sobre síndromes causados por lesiones en los lóbulos parietales y le doy la palabra a mi compañero Cristian Cosillo. Buenos días, doctor. No se ve. Miro. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ok. Sí, ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Hoy nos tocó, como dijo mi compañera, vamos a ver los síndromes causados por las lesiones del lóbulo parietal. Primero vamos a ver las consideraciones anatómicas y fisiológicas. Está localizada en la región donde recae el hueso parietal. Y la localización del lóbulo parietal está por detrás del lóbulo frontal, por debajo del lóbulo temporal y por detrás de este está el lóbulo occipital. En sus límites del lóbulo parietal tenemos en la superior el borde superior o hemisferios cerebrales. En el inferior está la cisura de Silvio. En la medial el surco subparietal, que es el límite del lóbulo. Y en el anterior la cisura de Rodando. Y en el posterior está la cisura parieto-occipital lateral. Después hay dos surcos importantes en el lóbulo parietal, que es el surco poscentral, que está en la cara externa, donde el surco intraparietal cambia de dirección y presenta otra prolongación y paralela a la cisura central. Después está el surco intraparietal,
donde el origen en el ángulo formado entre la cisura central y el lateral. Luego se dirige hacia arriba, paralelo a la cisura central, y llega a su parte media y se dobla hacia atrás, donde transcurre a cierta distancia del borde superior del hemisferio, y termina en la proximidad del lóbulo occipital. Después, una diapo más puedes pasar, por favor. Después está la presencia de dos lobulillos en el lóbulo parietal, que es el lobulillo superior y el lobulillo inferior. Y dentro del lobulillo inferior tenemos la circunvolución supramarginal, que está en el área 40, y la circunvolución angular en el área 39. Y estos lobulillos son más grandes en los seres humanos que en los primates, como se mencionó en el lóbulo frontal. Después tenemos la circunvolución postcentral o corteza somatosensitiva primaria, que es granular, monotípica, recibe la mayor parte de las proyecciones aferentes desde el núcleo talámico ventroposterior, que es la terminación de las vías somatosensitivas ascendentes. Y la mitad contralateral del cuerpo está representada de manera somatotópica sobre el banco superior de la cisura de Rolando. Y aquí la estimulación del borde posterior de la cisura de Rolando desencadena una sensación de adormecimiento, hormigueo y de movimiento. Después tenemos la corteza sensitiva primaria, se proyecta hacia el lóbulo parietal superior al área 5, que es la corteza de asociación somatosensitiva. Y es probable que algunas partes de los áreas 1, 3 y 5 se conecten a través del cuerpo calloso con la corteza somatosensitiva opuesta. Y aquí mismo, en la estimulación eléctrica de la corteza y las porciones superiores e inferiores de los lóbulos parietales, no produce efectos motores o sensitivos específicos en el ser humano, pero sin embargo en esta zona están superpuestas las áreas interactivas de la visión, la audición y las sensaciones somáticas, cuya integración supramodal es esencial para la percepción del espacio, de las personas y de algunos aspectos del lenguaje y del cálculo, que es la apercepción. Y la irrigación está dada por la arteria cerebral media, por sus ramas parietales de la cerebral media. Y en las funciones, la comprensión de las palabras habladas y escritas es la función de la circunvolución supramarginal y angular del lóbulo parietal dominante. El reconocimiento del empleo de los números, los principios y los cálculos aritméticos, que tienen atributos espaciales importantes, con otras funciones que se integran a través de estas estructuras. Y los defectos de esta región originan la apraxia idomotora. Y ahora tenemos los efectos clínicos de las lesiones del lóbulo parietal, que serían la anoxia y la apraxia. Y la anoxia es la falta de reconocimiento de una entidad que no puede atribuirse a un defecto en la modalidad sensitiva y primaria. Y la apraxia en la capacidad de realizar una orden, a pesar de que no se pierda la función motora ni la sensitiva. Después están los síndromes corticales sensoriales, como Berger describió por primera vez los efectos de la lesión del lóbulo parietal en la sensación somática. Después le siguió Desjardins, Heath y Holmes. Y el defecto de la corteza postcentral parietal origina deficiencia de la discriminación sensitiva. Después las lesiones de la corteza parietal quedan relativamente indemne a la percepción primaria de estímulos de dolor, tacto, presión, vibraciones y temperatura. Los defectos sensoriales corticales incluyen la aterognosia, que no diferencia objetos, y la agrafestesia, que no identifica figuras escritas en la piel. Después están las lesiones anteriores del lóbulo parietal, que serían la hemiparesia, la ataxia óptica, el síndrome pseudocerebeloso y la pseudoatetosis. Bueno, ahora seguirá mi compañera. Ok, voy a empezar comentándoles lo siguiente. Según Balayanura Macharadran, la curiosidad ilumina el camino correcto a cualquier cosa en la vida. Si no tienes curiosidad es cuando tu cerebro está empezando a morir. De hecho, la línea entre la percepción y las alucinaciones no es tan nítida como nos gustaría pensar. Vamos a empezar viendo lo que son las asomatognosias,
que son la incapacidad de reconocer parte del propio cuerpo. Y dentro de esta incapacidad vamos a tener lo que es el síndrome de Anton Babinski. Básicamente este síndrome nos va a dar a conocer que vamos a ver sin visión. Me explico. La persona con este síndrome afirma que puede ver aunque no tenga visión. Va a cursar con la anognosia y confabulación visual. Además que esta enfermedad es rara, producto de una complicación de la ceguera cortical bilateral. Esta lesión causante de las diversas formas de astigmatognosia unilateral se localiza en la corteza y la sustancia blanca del lobulillo parietal superior, una lesión profunda del tálamo ventrolateral y la sustancia blanca yuxtapuesta del lóbulo parietal. Rara vez produce negligencia contralateral. En este caso, nuestros pacientitos tienen un aspecto embotanado, no presta atención, se muestra apático y manifiesta grados variables de confusión general. Número 2, una segunda característica dentro de estos síndromes parietales vamos a tener el síndrome de Hertzmann, que es una asomatognosia bilateral por lesión parietal izquierda dominante. Ahí tienen el nombre completo. Dentro de este síndrome vamos a tener que vamos a presenciar una disfunción cognitiva, una dificultad del habla, alteraciones visuales, con nistagmo, vamos a tener dificultad para el habla, vamos a tener el deterioro de la coordinación y la actividad motora, así también como la rigidez muscular. Los pacientes con este síndrome van a tener este movimiento anormal de los ojos que es muy característico para que a nosotros nos pueda ayudar en el diagnóstico. Y como característica número 3, las lesiones de la parte superior del lóbulo parietal. Estas se tratan de alcanzar un blanco presentado en la vista del campo visual contralateral y el movimiento sigue una dirección errónea y dismétrica. Es decir, nosotros nos vamos a parar enfrente de nuestro paciente y vamos a colocarles un dedo y que ellos tengan que alcanzar con su dedo, nuestro dedo o nuestra nariz o el objeto que les coloquemos enfrente de ellos y no van a ir al objeto, se van a desviar en cualquier otra dirección. Vamos a ver las lesiones en la parte superior del lóbulo parietal. Y dentro de estas lesiones me gustaría poder hacer énfasis en dos áreas que se van a ver afectadas. Una de ellas es el área número 5. Esta es esencial para el uso apropiado de información somatosensorial y para el movimiento voluntario dirigido a un objeto. Es parte del área de Brodmann. Y la función general es la estereognosia, el de poder reconocer objetos. Y la otra área que se va a ver afectada en estos síndromes del lóbulo parietal superior, el área número 7, la cual es esencial para la integración de estímulos visuales y somatosensoriales. Esto nos va a ayudar en la coordinación de los ojos y las manos en movimientos guiados visualmente. Aquí les enseño, aquí están las áreas tanto número 7 y 5, también involucran a las áreas 7, 6 y 8 para la coordinación. Ahora, dentro de las lesiones de la parte superior del lóbulo parietal, ¿qué manifestaciones vamos a encontrar? Pues vamos a ver que primero va a originar agnosias y apraxias. Estas van a interferir en el movimiento voluntario de las extremidades del lado contrario,
vamos a tener una ataxia óptica y también la búsqueda ocular y la toma de objetos se van a coordinar erróneamente. Le doy paso a mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la apraxia idiomotora e ideatoria. Los pacientes con lesiones parietales dominantes que no muestran defectos en la función motora o sensitiva pierden la capacidad para desarrollar destrezas motoras aprendidas al mandato o por imitación. Dejan de utilizar implementos y herramientas frecuentes, como por ejemplo cepillarse los dientes, peinarse el cabello, o en relación con objetos de su entorno, como cosas simples como las perillas de las puertas o agarrar un martillo. Se piensa que estos pacientes olvidan la secuencia de los movimientos aprendidos. Los efectos son bilaterales si se mezclan la agrafia y la acalculia con defectos agnósicos. Al parecer, es adecuado el término apractognosia. Es evidente que los lóbulos parietales izquierdo y derecho funcionan de manera distinta. La diferencia entre estos es muy clara y está en las funciones del lenguaje y la aritmética que están en el lado izquierdo. En esta área se puede ver afectada las tareas de equiparación modal cruzada, como por ejemplo audiovisual, visión auditiva, visión táctil y táctil visual, etc. Estos trastornos de modo más claro están en el hemisferio dominante. Estos pacientes pueden leer y comprender las palabras habladas, pero no van a captar el significado de una frase si contiene elementos de interrelación o de comparación. Por ejemplo, la hija de la madre contra la madre de la hija, el hijo del hermano del padre. También la tez de Juana es más clara que la de Margarita, pero más oscura que la de su hermana. También se pueden observar dificultades semejantes en los cálculos. Encontramos trastornos visuales con lesiones parietales. Los más comunes son la lesión del plano profundo a la porción inferior del lóbulo parietal, en una unión con el lóbulo temporal, abarca las radiaciones geniculocalcarinas y origina hemianopsias homónima incongruente o cuadrantonopsia inferior del lado contrario. También encontramos la alexia o componentes del síndrome de Hertmann. Puede surgir en caso de daño en el lado izquierdo. Por lo general, el nistagmo optocinético se retiene si la lesión es leve y el predominio cortical. Con las lesiones profundas, este está abolido con el objeto móvil en dirección ipsilateral. En las lesiones parietales posteriores existen déficit de localización de los estímulos visuales, incapacidad para comparar el tamaño y contar los objetos, alteraciones para evitar objetos cuando se camina, trastornos en los movimientos oculares de persecución suave y pérdida de la visión estereoscópica. Tenemos la desorientación visual y trastornos de la localización espacial topográfica. Los pacientes con este trastorno son incapaces de orientarse a sí mismos en un entorno espacial abstracto, conocida como topografagnosia. Estos pacientes no pueden dibujar el piso de su casa, un mapa de su ciudad, ni describir rutas que son muy conocidas para ellos, como por ejemplo la ruta de la casa al trabajo. Este trastorno es causado casi siempre por lesiones en la sustancia blanca por debajo de los lóbulos parietales inferior y superior y pueden separarse de la asognosia. La mayoría de estos pacientes con lesiones agudas grandes del lóbulo parietal derecho presentan un trastorno común e impactante en la función motora de los párpados. Mantienen los párpados cerrados y el paciente muestra una fuerte resistencia para abrirlos. Tenemos por último el descuido auditivo. Muchos de estos pacientes tienen lesiones agudas del lóbulo parietal derecho. Al principio no van a reaccionar al ruido a las voces o al ruido que se van a escuchar en el lado izquierdo, pero el síndrome rara vez persiste. Por medio de estudios se demuestra que el desplazamiento de la dirección del origen percibido de los sonidos es siempre hacia la derecha. Tenemos 4 tipos de efectos. El efecto de la enfermedad unilateral del lóbulo parietal derecho-izquierdo con 5 puntos importantes. 1, el síndrome corticosensitivo y extinción sensitiva
o hemianestesia total con grandes lesiones agudas de la sustancia blanca. 2. Hemiparesia leve, variable, que es una atrofia muscular unilateral, generalmente se presenta en niños, con hipotonía, pobreza en movimientos y hemiataxia, que es ocasional. En el punto 3, hemianopsia homónima o cuadrantonopsia inferior, incongruente o congruente o falta de atención visual. En el punto 4, abolición de nistagmo optocinético con un blanco móvil hacia el lado de la lesión. 5, un descuido en la mitad contraria del espacio externo, más notable en las lesiones del lóbulo parietal derecho. Tenemos efectos en la enfermedad unilateral del lóbulo parietal dominante izquierdo en pacientes con uso predominante de la mano derecha y muchos zurdos. Los fenómenos adicionales incluyen el trastorno del lenguaje, en particular alexia. 2. Síndrome de Hirschman con disgrafia, discalculia, agnosia digital, confusión derecha-izquierda. 3. Agnosia táctil, astereognosia bimanual. 4. Apraxia idiomotora e idiotoria bilateral. Tenemos un efecto de enfermedad unilateral en el lóbulo parietal no dominante derecho con 5 puntos. 1. El trastorno visoespacial. 2. La pérdida de memoria topográfica. 3. La asognosia, apraxia de vestirse y de construcción. Los trastornos anteriores pueden ocurrir junto con lesiones de cualquiera de los dos hemisferios, pero se observan más a menudo con mayor intensidad en las del no dominante. 4. Confusión. 5. La tendencia a conservar los párpados cerrados, resistencia a su abertura y blefaroespasmo. Y por último tenemos los efectos de enfermedades bilaterales del lóbulo parietal, con un punto importante, la falta de percepción visual, espacial, desorientación espacial y síndrome completo o parcial de Balint, apraxia óptica, que se describen en los otros síndromes. Eso es todo, doctor. Gracias por su atención. Bien, voy a llamar la lista ahora. Álvarez Quinteros. Presente, doctor. Andrade Ernest. Andrade Ernest. Angulo Carrillo. Presente, doctor. Arias Funes. Arrasola Céspedes. Avilés Cortés. Doctor, mi micrófono razola, por favor. Avilés Cortés. Bustamante Carrillo. Presente, doctor. Bustamante Morales. Presente, doctor. Cabero Schulze. Chávez Mamani. Presente, doctor. Claro Estribeño. Presente, doctor. Cordero Pareja.
Presente, doctor. Corrales San Ginés, Presente, doctor. Cosío Mendieta, Presente, doctor. Cuadro Zúñiga, Presente, doctor. Espinosa Medina, Fernández Amanón, García Verdugués, Presente, doctor. González Ocampo, Presente, doctor. Guarayo Pinto, Presente, doctor. Laguna Miguel, Presente, doctor. Lara Escobar, Presente, doctor. León Blanco, Presente, doctor. León Fuentes, Presente, doctor. López Álvarez, Presente, doctor. Lozano Poma, Presente, doctor. Buen día. Machicado Garcés, Presente, doctor. Mamani Pawasi, Presente, doctor. Mayo Yanak. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Mercado Vera, Presente, doctor. Miranda Clavel, Presente, doctor. Osorio Sánchez, Paco Alarcón, Presente, doctor. Poblete Andaur, Presente, doctor. Poveda Espinosa, Presente, doctor. Prado Mendoza, Presente, doctor. Quirós Achocalla, Presente, doctor. Quispe Vargas, Presente, doctor. Rocha Velasco, Santa Cruz Crespo, Presente, doctor. Silva Más, Presente, doctor. Soria Antesana, Presente, doctor.
Tarqui López. Presente, doctor. Taya Pérez. Ticona Vargas. Presente, doctor. Torrico Quintanilla. Presente, doctor. Valdés Mendoza. Presente, doctor. Vargas López. Presente, doctor. Vargas Sumi. Presente, doctor. Vargas Ursagaste. Presente, doctor. Velarde Meza. Presente, doctor Velarde. Vidal Ugarte. Presente. Yugar Aguilera. Presente, doctor. Zapata Ferrufino. Presente, doctor. Calle Gutiérrez. Presente, doctor. Ardaya Vidaurre. Presente, doctor. ¿Los del lóbulo temporal están listos? Doctor, disculpe, ¿me puede poner presente? Es que el micrófono no me funcionaba. ¿Quién es? Avilés Cortés. Ok. Gracias. ¿Los del lóbulo temporal están listos? Doctor, el tiempo no creo que nos alcance. Ya es y 22. ¿Y es largo su tema? Un poco. Tenemos como 38 diapositivas. ¿Y el occipital o síndrome occipital está listo? Doctor, buen día. ¿Será que me podría agregar a su grupo? Recién me añadieron. ¿Cuál es su nombre? Nilda Herbas Rojas. Un ratito. Herbas Rojas. Ok, ¿alguien más? ¿Qué me dijo la persona que llegó tarde? ¿Cómo se apellidaba? Avilés Cortés. ¿Los del lóbulo occipital están listos? Doctor, disculpe, le mandé justificativo para mis faltas. ¿Quién es usted? Brandon Bustamante. Bustamante Brandon. Ahí abajo. ¿Para qué falta? ¿Para todas las faltas? No, para las faltas del día 9 y 10. 9 y 11, perdón. A ver, voy a revisar primero el justificativo y después la próxima clase me hace recuerdo. Está bien, gracias, doctor. Bien, aparte de, creo que nos saltamos un tema, que son los exámenes auxiliares, que eso lo voy a ir completando en los tiempos que terminen antes las presentaciones. Ya les mencioné en alguna oportunidad que a los que están haciendo práctica conmigo les menciono en repetidas oportunidades
Yo trato de publicar en una página de Face que tengo la actualidad sobre neurología, lo último que sale. Porque mucha gente no sabe inglés y entonces no accede a ese conocimiento. Entonces trato de no traducir, sino de resumir lo que está saliendo. Y a medida que uno va leyendo, estudiando, se da cuenta que la base fundamental de la medicina y en particular de la neurología es la historia clínica que incluye el examen neurológico. En el último, en el que voy a publicar próximamente, por ejemplo, hablan sobre los autoanticuerpos en las enfermedades neurológicas. Y los expertos mencionan que puede que tú tengas alterados los laboratorios, pero no tengas la enfermedad que se supondría que tendrías que tener. Entonces ahí es importante unir el examen físico, la historia clínica y los laboratorios. Porque si no vas a cometer errores de diagnóstico que a veces pueden ser serios, porque los laboratorios son un apoyo a tu historia clínica. Como les mencioné en la primera clase, es como una confirmación de lo que tú vas a decidir hacer con el paciente de acuerdo a tus conocimientos del examen físico, de la historia clínica y de los laboratorios. Y dentro de los laboratorios más importantes tenemos a la punción lumbar. La punción lumbar por muchos años y aún hoy en día se sigue realizando bastante en el área de la neurología porque es la forma de obtener el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que se va a alterar en muchas enfermedades del sistema nervioso. Es por eso es importante saber qué es la punción lumbar y para qué sirve. La punción lumbar es una obtención de líquido cefalorraquídeo a nivel de la región lumbar entre la tercera y cuarta vértebra lumbar, como lo están viendo acá. Recuerden que la médula termina a nivel de la primera vértebra lumbar y después vienen las raíces o cola de caballo. Entonces, si una persona introduce una aguja a este nivel, no va a lesionar, porque si tú introduces a nivel dorsal, vas a lesionar la médula. Por lo tanto, es el lugar adecuado para introducir L3, L4 o L4, L5, alguna vez L5, S1, pero eso es muy difícil. Generalmente L3, L4 es la más óptima. Aparte de esta, también puedes introducir a nivel cervical, entre lo que es la región occipital y la primera vértebra cervical, C1, pero eso es sumamente riesgoso porque puedes lesionar y puede haber complicaciones más serias que hicieras una punción a nivel dorsal. ¿Cómo te ubicas para saber que estás a nivel L3, L4? Es tocando las crestas ilíacas, acá, y al medio ahí es L3, L4. ¿Qué es lo primero que hacemos después de introducir la aguja? Es colocar un manómetro y ver la presión. Si la presión está elevada, obviamente va a subir en este manómetro, o si la presión está muy baja. ¿Cuáles pueden ser las causas de hipertensión endocrinal elevada? Ya hemos hablado en alguna oportunidad, pueden ser los tumores, los sangrados, la hidrocefalia. ¿Y cuál puede ser la causa de una hipotensión? La causa de una hipotensión puede ser un tumor a este nivel que evita que el líquido cefalorraquídeo esté circulando en forma adecuada. Cuando realizamos una punción lumbar siempre tenemos que ser sinceros con uno mismo y entender que cuando hacemos una punción lumbar traumática, quiere decir que ha sido una punción un poco difícil. El primer tubo como está acá, va a estar bastante sanguinolento. El segundo, más o menos, y el tercero ya va a estar claro. En cambio, si no hemos hecho una punción traumática y obtenemos los 3 tubos igual de sanguinolentos, esto ya nos está hablando de una patología, que sería la hemorragia subaracnoidea. Muchas veces, en un paciente con un dolor de cabeza intenso, le hacemos una tomografía. El paciente dice que sigue con el dolor de cabeza súper intenso.
y le hacemos una punción lumbar, vamos a encontrar esto. ¿Qué es esto? Es una hemorragia subaracnoidea. Y entonces ahí nos obliga a ir al segundo paso dentro del diagnóstico, que sería la angiografía cerebral, la angioresonancia o la angiotomografía, para determinar si existe un aneurisma o una malformación que esté sangrando. Entonces es importante la observación de los 3 tubos que obtenemos del líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver esto un poquito más grande. ¿Están viendo, no, la diapositiva? Sí, doctor, se puede ver. Ok. Antes no había tomografía, no había resonancia, no había electromiografía. Entonces la forma de uno poder diagnosticar era a través del líquido cefalorraquídeo. Es en ese sentido que aquí tenemos de las principales enfermedades que se presentan en neurología, algunas características del líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, si es una meningitis bacteriana, la presión va a estar elevada. Generalmente la presión tiene que estar entre 8 y 20 centímetros de agua. Es con el manómetro ese que les mostré. El líquido va a estar turbio, va a tener bastantes células, principalmente polimorfonucleares. Lo normal es que sea menos de 5 células por milímetro cúbico. Y el aspecto claro, va a haber muchas proteínas, lo general es de 15 a 45, y la glucosa va a estar baja. Generalmente tiene que estar entre 65 y 80% de la glicemia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos una punción lumbar también tenemos que obtener la glicemia para poder realizar la comparación. Si tenemos una meningitis viral, la presión va a estar normal, el aspecto va a ser claro, va a haber un aumento de células, pero no muy importante, menos de 300. Las proteínas van a estar casi normales, tal vez un poco elevadas, y la glicemia va a estar, la glucosa va a estar dentro de los límites normales. En el caso de la meningitis tuberculosa, que es frecuente acá en Cochabamba, la presión va a estar elevada, el líquido va a estar un poco amarillento, va a existir un incremento de células, no muy alto como la meningitis bacteriana, pero sí un pequeño incremento. Las proteínas van a estar también elevadas, más que la viral, pero menos que la bacteriana, y la glucosa sí va a estar baja. En la bacteriana va a estar muy baja y en la tuberculosa baja. Si sospechamos de una meningitis fúngica, la presión va a ser alta, va a estar color amarillento, va a haber un aumento de la celularidad del líquido cefalorraquídeo, las proteínas también elevadas y la glucosa baja. Actualmente vemos muchos pacientes con metástasis al sistema nervioso central o a las estructuras cerca del sistema nervioso central que van a causar lo que se conoce como una meningitis carcinomatosa. En este caso también va a haber una presión elevada, el aspecto va a estar más claro, un poco turbio, una celularidad levemente aumentada. Esas células vamos, en algunos casos, si las cultivamos, vamos a ver que son células tumorales, proteínas elevadas y la glucosa baja. En el caso de la hemorragia subaracnoidea, la presión va a estar alta, el color va a ser hemático o xantocrómico, células va a ser, pareciera que que hubiéramos tomado una muestra sanguínea. Existen fórmulas para determinar si es sanguínea o si es de líquido cefalorraquídeo. Las proteínas también obviamente van a estar elevadas y la glucosa normal. El síndrome de Guillain-Barré, que también se presenta no muy rara vez acá en Cochabamba. Tenemos la presión normal, el aspecto claro, las células normales, las proteínas a veces, no siempre un poco elevadas y la glucosa normal. Parece un líquido cefalorraquídeo normal. Y en la esclerosis múltiple, similar. Presión normal, el aspecto claro, las células casi normales, proteínas también. Es un líquido cefalorraquídeo normal. Ahora les voy a mostrar a ver si se puede el video de esto.
¿Se ve el video? Sí, doctor, se ve. Hola, Sí, doctor, se ve. ¿se ve el video? Sí, sí. Ok, bueno, ahí está Sí, poniendo la doctor. posición, está preparando un área. Aquí lo está poniendo en posición sentada. Obviamente dice que hay que utilizar la máscara, los guantes estériles y preparar el área. Ahí va a infiltrar con quilocaína el área, se pone el campo. Hay que explicarle cada paso al paciente. Ahí le va a colocar la anestesia local, lidocaína. Hay que revisar la posición, tocando las caderas, puestas ilíacas, cerca, medio, que se produce burbuja. Y se siente uno cuando entra al espacio subaracnoideo. Y va a comenzar a gotear. ¿Ves? Ahí va. Es el primer tubo. Vamos a sacar 1 o 2 cc's. Tienen que ser 4 tubos. Segundo tubo. Para hacer el video más rápido ya sacaron los 4 tubos. Los cc's, no pasa nada. Puedes sacar hasta 30. Y le tomas de su papita. Bien, ¿alguna duda? No. Bueno, nos vemos la próxima clase. Doctor, Dígame. ¿me puede poner en la lista, por favor? No funcionaba mi micrófono. Ya les he explicado que no puedo hacer eso. A ese rato de la lista tiene que ser. ¿Listo? La próxima tiene que estar atenta. Estaba, por favor, Es que si no, doctor. todos hacen lo mismo, señorita. No sé ni quién me está hablando, así que esa es la política. Cuando llamo lista, Rocha tiene que estar ahí. Velasco, doctor. ¿Listo? Ya, Bien. bien, gracias. Nos vemos la próxima clase. No pasa nada.